Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está nuestro invitado en el día de hoy, un invitado de luxe. Él es Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, reconocidísimo jurista de nuestro país, y nos honra con su presencia una vez más. El que está de pláceme soy yo por la invitación. Gracias. Porque doctor. yo debo de confesar que hay un afecto entrañable y muy viejo. Así es. Con una integrante fundamental de este espacio, es Mildred, con quien nos une a mi esposa y a mí un cariño de muchos años. Hay que destacar que no solamente Juan cariño Miguel, tertúlico. Exacto, que Juan Miguel no solamente es un gran abogado, es uno de los mejores anfitriones que he conocido en mi vida. O sea, usted llega a esa casa y usted se olvida que usted visita. Así es. Usted se olvida que visita. Bueno. Tanto él como Leila tienen esa capacidad de crear momentos mágicos, Sí. que al paso del tiempo uno se da cuenta y los valora aún más. Así es. Bueno. Así que yo estoy muy contento y a la disposición de ustedes. Gracias, doctor. Bueno, pues así como también se hace extensivo el cariño que le tenemos a su hija Leila, pues Sí, de nuestra parte se hace extensivo hacia usted. Con ese mismo Gracias. cariño vamos a brindarle la mejor taza de café de todos los dominicanos, que es el Café Santo Domingo, que cada tarde nos hace llegar Loastani para poder acompañar Gracias. esta interesante conversación Gracias de a la Loastani. necesaria taza. Muchas gracias, Gracias, a Loastani por este brindis del mejor café Santo Domingo. Doctor, vamos a entrar en materia de inmediato porque el tema es bastante complejo y bastante amplio. Este tema que ha resurgido con más fuerza por algunas informaciones internacionales que han llegado a la República Dominicana, como el caso de el llamado o quizás las pretensiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de solicitarle a la República Dominicana pues dejar sin efecto la ley 169-2014. Esto ¿cómo lo podríamos ver nosotros los dominicanos? Bueno, ostensiblemente una intromisión. Hay en el campo del derecho internacional público ciertas reglas de limitación a los campos en donde este derecho puede tener vigencia o aplicación. Son aquellos que puedan constituir injerencia en asuntos internos. Estos campos son llamados en el derecho internacional público del dominio reservado de los estados, y el tema de nacionalidad, los temas migratorios, las formas de gobierno de las instituciones públicas y todo lo que tiene que ver con los aspectos esencialmente internos de la vida interna de los estados, están vedados a la intromisión o injerencia del derecho internacional público, porque obviamente el derecho internacional descansa sobre ese pilar fundamental que es el principio de no intervención. Entonces, cuando un organismo dependiente del sistema interamericano se atreve a ir a un país y decir que las leyes deben ser de tal o cual forma, o que no le gusta la redacción de su texto constitucional para fijar la fijación de las reglas relativas a la concesión de la nacionalidad de ese país, o la interpretación que los órganos constitucionalmente establecidos han dado a esas reglas, implican prácticamente un desafío o desconocimiento a la soberanía de ese Estado. Obviamente es un despropósito. En el caso de la ley 169 menos aún, porque la ley fue votada por el órgano constitucionalmente competente, una ley votada por el Congreso, que siguió su trámite legal y que establece un sistema de naturalización especial para una situación muy específica de dominicanos, atendiendo un caso de especie, pero que el Tribunal Constitucional generalizó, llaman los efectos intercomunis a ese tipo de sentencias, para que todo caso similar fuera tratado igual, que es el caso de aquellos extranjeros nacidos en la República Dominicana, hijos de extranjeros que no tienen condición de residencia legal, de la categoría migratoria de residente, y que por lo tanto, de acuerdo a la norma constitucional, no le corresponde la nacionalidad por el simple nacimiento en el territorio nacional. Entonces, esos casos en donde concurrió la circunstancia de que un oficial del Estado Civil recibió declaración y los asentó de estos nacimientos en los libros de acta, y que esta, salvo la irregularidad de
de haberla recibido no concurre en ella ningún otro dolo o fraude, pues era una situación no muy abundante, eran apenas unos pocos miles de casos desde el año 29 a esta parte, pues atender a una situación humanitaria, y es que estas personas que no eran dominicanas en buen derecho, habían desarrollado una vida con expectativas y había concurrido en su caso particular una corresponsabilidad del Estado Dominicano porque había sido un funcionario competente, claro, quien había cometido un error en vez de haberlo enviado al consulado de la nación de su origen. Entonces, para buscar esa solución, esos casos específicos, casos similares a los de la señora Juliana de Guiz, que fue la jurisprudencia de especie de la sentencia 168, pues estos naturalizaron. La naturalización es uno de los 3 mecanismos previstos en el sistema jurídico para el acceso a la condición de ciudadano de un país. Las otras son la del jus sanguinis o nacionalidad por origen, el jus solis con las reglas y limitaciones, y la manera artificial, que es por un cumplimiento de la ley, lo que le llaman nacionalidad artificial, que puede ser o por matrimonio, o por naturalización ordinaria o naturalización privilegiada, si se llenan esos requisitos. La ley vino a resolver, por lo tanto, un problema humano. La ley en sí mismo no es inconstitucional, en mi parecer técnico. Lo que sí es inconstitucional es el decreto que la puso en aplicación, porque extendió situaciones que eran obviamente contrarias al marco constitucional y que en cierta manera invadían campos que ya habían sido definidos por la sentencia 168. El decreto, que es el 250, pero la ley no. Juan Miguel, hay un aspecto, y quiero hacer como tomar tu experiencia como abogado, tus inquietudes como dominicanos, y la pregunta pudiera parecer simple y hasta pueril. Específicamente, aunque es una ley de extranjería, sabemos que el segmento de población no tenemos el mayor nivel de complejidad por años heredados es el caso haitiano. Así es. A nivel internacional, da la sensación que hemos perdido cada uno de los litigios, ¿no?, en los cuales hemos, en cuanto a la opinión pública en sentido general. ¿Tendrá solución legal esta situación específicamente con los extranjeros en Haití? Bueno, mira, yo voy a precisar algo que parece una discrepancia, pero realmente es una precisión. Muy por el contrario, en el aspecto del derecho interno, las normas relativas al derecho de la nacionalidad y al derecho migratorio en general han sido fortalecidas. Tú ves la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de nacionalidad y luego de la sentencia 168, hay más de una veintena de sentencias en la misma dirección interpretativa. Este segmento de jurisprudencia constitucional, que ya es un cemento sólido, fraguado, es la culminación de una evolución jurisprudencial que venía desde la época de la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de casación, juzgando a quien se consideraba extranjero, transeúnte o en tránsito. Esa jurisprudencia tuvo su origen en las discusiones acerca de a cuál extranjero se le exigía la prestación de la fianza judicatum solvens para poder demandar, la fianza que se le requiere al extranjero que no tiene residencia legal. Entonces, ya desde esa época, decenas y decenas de jurisprudencias en materia de casación definían que por extranjero transeúnte se entiende aquel que no ha sido autorizado por el gobierno. Cuestión esta que no estaba en la ley de inmigración, está en el Código Civil desde el año 1884, es decir, tampoco se estaba inventando el agua tibia. Y que la Suprema Corte de Justicia luego, cuando se dictó la ley 28504 en el año 2005, en atribuciones de Tribunal Constitucional, porque la Constitución del año 94 creó el control concentrado de la constitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia funcionaba como tribunal constitucional si era apoderada de una acción directa. A propósito de esa acción contra esta ley, interpretó los alcances del concepto tránsito evidentemente en la misma dirección de toda la jurisprudencia en materia de casación, de manera que tampoco el Tribunal Constitucional con la sentencia 168 inventó nada nuevo. Entonces, tú juntas todo ese derecho en materia jurisprudencial, más la normativa, la ley 28504, más incluso hasta la propia sentencia 169, y tú te das cuenta de que más lo que la población entiende sobre estas interpretaciones, el Tribunal Constitucional, hubo una encuestadora hace un par de años que hizo una medición sobre el nivel de apoyo de la población a la sentencia 168 y era de un 88%. 88%. A lo interno, pero externamente. Sí, atención. Entonces, tú también te vas a los mecanismos de constatación de lo que la gente percibe sobre este tema migratorio haitiano y te das cuenta de que no hay discrepancia. Es decir, la población fundamentalmente está
unánime. Incluso en la comunidad jurídica. Sí, es decir, el problema no es interno, tiene que ver con un problema de cerco externo y eso tiene que ver un contexto regional. ¿Qué es lo que acontece? La isla de Santo Domingo tiene una situación excepcional, muy pocos países en el mundo la tienen, de estar ocupada una isla por dos estados distintos. Sí. Lo que acontece con la isla de Santo Domingo es que está ocupada por dos estados que fueron producto de dos fenómenos histórico-coloniales muy distintos, colonizados por potencias distintas, tuvieron desarrollos distintos hasta por los modos de explotación colonial y esto ha parido dos pueblos que salvo compartir el espacio insular, que es muy corto, muy pequeño, no tiene nada en común, es decir, ni siquiera en lo espiritual, es que somos muy distintos. Obviamente también eso ha creado todo un desarrollo desigual de pobreza y extrema pobreza en la isla. O sea, no hay ningún otro lugar del mundo que tenga mayor contraste en una sola isla que la isla de Santo Domingo. No hay ningún caso de comparación. Entonces eso ha generado un fenómeno natural, que es el fenómeno de la migración humano. El ser humano, como especie, ha migrado, Claro. buscando mejores condiciones, es lógico, es la migración un fenómeno natural, humano. Y obviamente estas mesnadas, estos contingentes enormes de personas, migran buscando mejores condiciones de vida. Obviamente es más fácil cruzar el lecho seco de un riachuelo La línea imaginaria. que lanzarse en las aventuras de una embarcación frágil para llegar al siguiente destino más cercano, porque hay océanos. Al ser una isla, el siguiente territorio, el continental, obviamente está muy lejos y es más fácil cruzar para el lado. Entonces, la República Dominicana sufre esas consecuencias. Pero ¿qué ocurre también? El Estado haitiano tiene la circunstancia excepcional de ser el único Estado fallido del continente, con una incapacidad absoluta para brindar la más elemental de las respuestas al desarrollo humano en su población, y con un modelo histórico, social, político, que ha proyectado hacia futuro la exclusión y la pobreza. Entonces esa gente que llega con un grave problema de salud, problema idiomático, porque el creol es una lengua túnel, no permite comunicación, con más nadie más lo habla, los haitianos. Sí. Entonces eso hace que estos países de la región hagan todo lo posible por no recibir el impacto de esta migración. Entonces, para que la muerte vaya a tu casa, que vaya a la de ¿quién? A la del vecino. A la del vecino. Sí. Entonces, de eso es que se trata. Ya en el año 1948, la Fundación Rockefeller sufragó una misión de las Naciones Unidas a Haití. El texto está en el internet, se llama Mission to Haiti. ¿Cuál es la recomendación de Naciones Unidas en el año 48? Fomentar la migración de haitianos. ¿Por qué? Porque el espacio territorial incluso se encontraba agotado en sus posibilidades de sostenibilidad medioambiental. Y tiene Haití la más alta tasa de crecimiento poblacional del continente. Y es un tema maltusiano, es que sencillamente el territorio no alcanza y no hay recursos suficientes en Haití. Entonces, ¿quién debe de sufragarlo? Pues otros países. Entonces, que la cuenta no me llegue, es que se la chupen los dominicanos. Entonces, todo ese entente, todo ese concierto de voluntades internacionales que tú llamas que se ha perdido el pleito. No se ha perdido el pleito. Lo cierto es que cada vez que tú ves lo que se hace en otros países con los haitianos, se nos da la razón a nosotros. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está haciendo Estados Unidos con los haitianos? Estados Unidos. Entonces, ese pleito, muy por el contrario, por más que se quiera manejar y mediatizar, es algo que hay que mirar para otro lado para no ver. Es decir, es un verdadero desafío. República Dominicana, lógicamente, el gran problema que tiene es el de la debilidad secular de su clase política, que mal con el que viene la República Dominicana sobreviviendo desde sus inicios. El gran mal de la política dominicana es la continuidad. Y por lo tanto, la soberanía y los temas de interés nacional son menudo de cambio para la compra de la continuidad. Y en eso hemos estado desde Pedro Santana, el anterior sanjuanero, que era Buenaventura Lili, y el actual. Esa es la verdad. Y entonces nosotros estamos siempre al salto de las sorpresas de estas transacciones políticas para buscar un escenario regional
de poco cuestionamiento, los continuismos. ¿De eso es que se trata? Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera que habláramos un poco de un tema que ha sido ampliamente debatido, pero al parecer no suficiente. Y tanto se acusa a la República Dominicana de que más personas no han sido regularizadas. Pero como usted mencionaba, es incapaz el Estado haitiano de muchas cosas, incluyendo de proveerle de un documento de identidad a sus nacionales. ¿Y cómo puede exigírsenos a nosotros darle una nacionalidad a quien no sabemos quién es? Hablaremos de esto tras la pausa. Continuamos con esta entrevista y estamos conversando con el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Le preguntábamos antes de la pausa sobre este tema que se ha debatido ampliamente de la incapacidad del Estado haitiano de darle documentos a sus nacionales y cómo puede el Estado dominicano regularizar a una persona sin documentación. Sí, mira, tú tienes toda la razón, ese es un problema, pero atención, es un problema de base. El principio fundamental es que cada estado está en la obligación de documentar sus nacionales. Recordemos que el tema de nacionalidad genera una relación bilateral entre el súbdito y el estado del cual resulta nacional. La obligación del estado es proteger su súbdito, y el ciudadano pues le debe lealtad y el respeto de todas las reglas y normas propias de ese estado. Obviamente, para un estado saber quiénes son sus nacionales hay un tema registral. Y ahí confluyen una serie de elementos de derecho fundamental también, que es un eje transversal de los derechos fundamentales, que es el derecho que tiene todo ser humano a establecer su propia existencia jurídica, que es de lo que se trata el llamado derecho de la identidad. Y necesariamente eso pasa por el tema documentario, registral. El Estado haitiano, al ser un Estado fallido, tiene un gravísimo problema de indocumentación. República Dominicana tiene problemas de subregistro también, atención. Es decir, que hay un sistema registral que funciona bastante bien desde el año 1944, recordemos que la ley 659 sobre el acto de Estado Civil fue dictada en medio del contexto de un gobierno autoritario de corte policial represivo y que necesitaba tener control estricto de la población. Por eso, el sistema registral de las partidas de nacimiento y el de posteriormente la dotación de la cédula de identidad personal y luego el registro electoral, que luego se fusionaron en un solo documento, tenía un tufillo de control de la población por parte de un régimen autoritario. Haití, sin embargo, aunque ha sufrido de gobiernos autoritarios en casi el 90% de su historia, sin embargo, sus gobernantes, no fueron dictaduras funcionales, sus gobernantes no atendieron al control de la población por vías institucionales, sino simplemente el del terror. Los tontón macuts, pero no había control identitario. Entonces eso generó un problema de indocumentación masiva. Al tener ese gravísimo problema, el haitiano tiene el haitiano promedio, un nivel de vulnerabilidad muy grande, es una población muy vulnerable, porque les resulta difícil establecer su identidad, al Estado inclusive saber cuántos son, dónde están, e incluso poder planificar su ejecutoria gubernamental para saber cuántos niños tengo, para saber cuántas escuelas tengo que hacer o cuántos hospitales tengo que hacer, no lo saben. Y hay un gravísimo problema también con esta población cuando por efecto de esa situación desesperada migra. Entonces el estado de acogida, el estado receptor, el que fuere, de esta migración, al tener la doble condición de ilegalidad más el de la indocumentación, ese es un gravísimo problema que compromete no solamente a estos migrantes, sino su descendencia. Y plantea un desafío a esos estados que reciben esta migración porque no están en la obligación de documentarlos, tienen que respetar sus derechos humanos, entre ellos derechos sociales, por ejemplo, el de la educación, en el caso de los niños. El derecho a la educación lo tienen todos los niños, no importa su nacionalidad. Entonces, bueno, si no tienen documentación de identidad y tú los acoges en las escuelas, ¿cómo le vas a dar su título? Claro. ¿Comprendes? O sea que es doble problema. Es un problema muy grave para cualquier nación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la comunidad internacional, que es muy hipócrita,
lo que trata es de forzar, bajo el discurso de los derechos humanos primero y luego el de la tergiversación hacia los temas raciales, plantear que si República Dominicana no le da documentación de identidad a estos extranjeros y su descendencia, entonces está ejerciendo algún tipo de discriminación. El Plan Nacional de Regularización, que es un esfuerzo extraordinario que hizo el Estado Dominicano para tratar de regular esta presencia masiva de ilegales, de extranjeros ilegales, pues parte de un problema básico que nosotros habíamos señalado de que era simplemente un borrador, y es, tú no puedes regularizar a quien tú no sabes quién es. ¿Cómo vas a determinar el arraigo para tú darle una categoría migratoria? ¿Cómo yo puedo demostrar que he estado en un lugar si no hay registro de mi presencia? Doctor, el tiempo no nos ayuda, pero no quisiéramos que concluyera el programa sin que usted nos estableciera la legalidad o no de la posibilidad de una instalación, de una oficina de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en territorio nacional, con el fin de recibir documentaciones, quejas de personas que están pasando por esta situación. En primer lugar, eso es ilegal. El artículo 76 del Código Penal castiga eso. El establecimiento de una oficina de agentes dominicanos o extranjeros que promuevan el desconocimiento de las competencias y de las atribuciones propias de las instituciones del Estado Dominicano, que promuevan el desconocimiento de sus decisiones y de su orden interno, es una conspiración contra la estabilidad interna del Estado Dominicano. El Estado Dominicano no debe permitirlo. Si el personal que está allí tiene carácter diplomático, debe ser expulsado del país, declarado persona no grata. Y si no se benefician de los alcances de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, o sea, si no son diplomáticos, cualquier ciudadano se puede querellar contra esa persona, porque está cometiendo un acto de prácticamente de conspiración, claro. Porque es como, a ver, vamos a salirnos del tema de los haitianos. Es como que yo diga que voy a montar una oficina en la ciudad de Nueva York para promover que los ciudadanos de esa ciudad, en los Estados Unidos, desconozcan la autoridad de la policía. Claro. Y que me cae mal la policía de Nueva York. Y yo voy a montar una oficina allá para recibir quejas al margen del gobierno y al margen de las instituciones. Yo voy a recibir quejas que aquí no es para que no quejas, desconocer es la ser autoridad. un mecanismo de presión dentro. Pero que eso es un atentado contra el Estado de Derecho. Lo que te quiero decir es que eso es muy grave. Eso no es cualquier cosa, es permitir en territorio dominicano la conspiración contra el Estado dominicano. Eso no debe ser permitido. Pero usted tiene información de que eso quiere hacerse. A nosotros se nos ha consultado al respecto y les he dicho lo mismo a quienes nos han consultado. No tengo la información exacta, pero de acontecer un despropósito como ese, eso constituye un grave atentado contra la seguridad interior del Estado. Llámese como se llame. Atención, ya un organismo multilateral intervino el país en el año 1965 y eso es legal. Desconocer el Estado de Derecho, la constitución de un país, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un marín con un fusil y un tipo con un lapicero en un escritorio? El arma de él, en vez del fusil, es ese informe que él va a reparar. Claro. Pero lo primero que dice ese informe es que las instituciones del Estado Dominicano no tienen legitimidad, que lo que dijo el Tribunal Constitucional vale un ramo de berros. Vamos a un contacto y cuando regresemos, Juan Miguel, me gustaría conocer tu opinión sobre la legalidad o no de que un nieto de Rafael Leónidas Trujillo pues aspire a la conformación de un partido político y acceder al poder, accesar al poder. Regresamos. Regreso contigo y en la parte final de nuestro espacio, doctor José Miguel Castillo Pantaleón, ¿es legal o no que un nieto de Trujillo pues aspire a la presidencia de la República? Artículo 20 de la Constitución. Dominicana. Párrafo. Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos electivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales sin renunciar a la nacionalidad adquirida. Una persona que ha nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, hijo de dominicano,
que es una situación de de concurrencia de dos nacionalidades. La nacionalidad por el lugar del nacimiento, en este caso los Estados Unidos, y el derecho a la nacionalidad dominicana por jus sanguinis, es decir, por el origen. O sea, su impedimento no es Pero porque para él es ello, nieto de Trujillo. Trujillo. tú de tienes, Trujillo. pero para ello, llámese como se llame, Sí. puede llamarse fulano de tal, o qué sé yo, quién, Domínguez Trujillo. Perencejito. Sí, no importa. ¿Cómo se establece la nacionalidad dominicana? Obviamente tienes que ser inscrito en los libros de actos del Estado Civil. Sí. La transcripción de la partida de nacimiento ocurrida en el extranjero debe ser realizada ante el Estado Dominicano, ante el organismo correspondiente, que es la Junta Central Electoral, quien, una vez completado el trámite de que esta partida de nacimiento y la prueba de la afiliación con sus padres, que por cuyo origen tiene vocación por jus sanguinis a la nacionalidad dominicana, luego que la Junta Central Electoral la procesa, la envía a una oficina de Estado Civil a fin de que fuere transcrita. A partir de ahí es que la persona es dominicana. No porque tenga un pasaporte, a un niño le puede dar un pasaporte, el pasaporte es un documento de viaje, Sí. no es un documento de identidad. identidad. El pasaporte no prueba la nacionalidad de nadie. Así es. Y para quienes dicen que la Constitución vigente no se le aplicaría, No, porque siempre ha sido así. ¿eh? Sí, ese artículo no ha variado. Eso no ha variado. Ha cambiado la numeración, Exacto, pero de es el numeración. mismo mandato. Y por lo tanto, esta persona en particular, su partida de nacimiento dominicana ya ha circulado profusamente en las redes sociales fundamentalmente. Lo hemos visto. Sí. Dice que fue transcrita en el año 2016 Sí. y estamos en el 2018. Ya por ahí hay un tema que no está sujeto siquiera a interpretación, porque Claro. la Constitución es clara, 10 años. Es decir, que este señor tendría, por el tema de la nacionalidad, que haber renunciado con 10 años de anticipación al 2020 y haber sido transcrito 10 años antes del 2020, pero él fue transcrito en el 2016. O sea, ahí tenemos una doble circunstancia. La primera, él no la ha aprobado, No. que haya renunciado a la nacionalidad norteamericana. Y la segunda, pues ya está establecida y ya por eso solo no puede ser. o sea que tendría chance él en el Después 2026. del 2026, siempre y cuando hubiera renunciado. Sí, porque con él no 10 ha años aprobado. de antelación. Él no ha aprobado que ha renunciado Ya, a su Y que ha nacionalidad. renunciado, pero lo otro sí ha sido Exacto, aprobado. exacto. Y por ese segundo aspecto no puede no ser. puede. Gracias, muchísimas gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también la amabilidad de sintonizarnos cada día. Mañana, Dios delante, estaremos aquí en vivo en el Tribunal de la Tarde. Buenas noches.